Hoy continuamos con nuestra serie, los nombres de Dios. Vamos a tratar el tercer nombre y el nombre de hoy es Shalom. Shalom. Y vamos a tener un triple acercamiento. El primer acercamiento es Shalom, el Dios que es paz. El Dios que es paz. En hebreo, Shalom, o algunos dicen Salom, significa paz, ¿verdad? Eso es muy conocido por todos. Pero lo que tenemos que aprender o recordar hoy, que es mucho más que decir paz. Porque incluso algunos pueden interpretar como paz la falta de conflictos externos o sencillamente pueden entender como paz aquel estado de tranquilidad interna. Y cuando nos acercamos a entender paz bajo esos dos criterios, entonces vamos a comprender que estamos absolutamente siendo cortos en lo que Dios nos quiere decir cuando dice Shalom, cuando nos dice paz. Por eso, para entenderlo desde una concepción hebrea, la palabra Shalom, hay que comprenderlo de la siguiente manera, que también incluye el bienestar personal, la seguridad, la salud, la prosperidad, el contentamiento, es decir, que tenga una vida armoniosa en total relación con Dios y también con los demás. ¿Cómo se puede resumir Shalom? En un sentido, es un estado de plenitud absoluto, una vida plena totalmente. Y te das cuenta entonces que hay mucho que decir paz. De allí que hoy en Israel muchos saludan Shalom, ¿verdad? Como decir hola, ¿qué tal? Al encontrarse, como también al despedirse. Y es mucho más que decir hola o chao. Porque allí cuando una persona tiene delante de otra y le dice Shalom, no le está diciendo ¿cómo estás? Le está diciendo es el anhelo mío personal que tú tengas una vida plena delante de Dios. Totalmente satisfecha. Y entonces la implicancia de ese Shalom realmente alcanza todo nuestro ser. Ahora, hay algo que tenemos que tener presente cuando se habla del Shalom de Dios, que es la paz de Dios. Que es imposible tener la paz de Dios si es que no tenemos una relación con Él primero. No podemos recibir de Dios, recibir de alguien algo cuando no tenemos esa relación primero con ese alguien. Y por eso es importante poder reconocer o recordar que es indispensable relacionarnos con Shalom, el Dios de paz, para poder acceder a esa paz que da Dios. Y en ello tenemos que considerar también lo siguiente. Hablamos que Shalom es el Dios de paz porque es el único que nos puede dar la paz verdadera. Dios, entre otros nombres, es reconocido como el Dios de paz. Hay diversos versículos que nos hablan que Dios nos da paz, pero que también que Él es la paz. Romanos 15, verso 33, que dice allí, que el Dios de paz sea con todos ustedes. Es interesante que aquí este Dios de paz, este nombre, lleva ese concepto de paz inherente a quién, a la persona, a la naturaleza misma de Dios. Él es la paz verdadera. Y en consecuencia solo Él puede dar la paz. Es interesante que en este versículo tú dices que el Dios de paz sea con todos ustedes. No está diciendo que la paz sea con ustedes, sino que el Dios es decir, está diciendo que el Dios sea con ustedes. Nos está hablando, recuerda, ¿a quién le dirige la carta del apóstol Pablo aquí? A la iglesia de Roma. A la humanidad entera no, a los creyentes. Y les dice, no olvidemos que el acceso de Dios a su pueblo está abierto. Es un Dios que quiere relacionarse permanentemente con sus hijos, con los suyos, con su pueblo, con su iglesia, contigo y conmigo. Él no nos da la espalda. Él quiere permanentemente tener una comunión con nosotros, congregacional, pero también de manera individual. Por ello es que también encontramos este nombre, el Dios de paz, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23,
que dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y ahí utiliza las dos palabras que es teos e Irene, que son las palabras que utilizan allí el autor. Y dice que este Dios de paz guarde irreprensiblemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que este mismo Dios de paz no es un Dios que está inerte allí mirando cómo pasa el mundo, sino es un Dios activo, no es un Dios pasivo. Es un Dios que está atento a cada hombre y a cada circunstancia en este mundo que Él creó y a la humanidad que creó también a su imagen y semejanza. Y entonces tenemos que tener presente que Él, el Dios de paz, tiene un interés particular en nosotros, sus hijos. ¿Qué dice aquí que quiere hacer con nosotros? Nos quiere santificar, es decir, hacer santos. ¿Por qué? Porque quiere que seamos como Él. Dios es un Dios 3 veces santo. Y en ese andar juntos, nosotros con Él, tenemos que recordar eso. Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas. Dios no tiene límite para obrar en algún área de nuestra vida. Este tema que tengo yo permanentemente en mi ser, esto es inaccesible para Dios. No, Dios no tiene algo que sea inaccesible a Él. Pero Dios es respetuoso. Y por eso hay algunas áreas de nuestra vida que somos nosotros quienes le echamos llave y no dejamos que Él intervenga. ¿Por qué no puede cambiar ese carácter horroroso? Porque yo no lo dejo. No es que Él no pueda, son dos cosas distintas. Pero Dios quiere santificar nuestras vidas. Y eso tenemos que tenerlo presente. Dios obrando, Dios interesado, porque Dios quiere limpiarnos, que es lo que quiere decir allí con que guarde irreprensible, limpiar todo aspecto de nuestro ser. No hay nada que no pueda ser tratado por Él personalmente, que Él nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Y es por eso que si uno quisiera estar realmente en comunión con Dios, es tan sencillo como acercarse a Él. Él siempre quiere estar en comunión con nosotros. Y cuando esto se da ese proceso de santificación, ese obrar de santificación en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que evidenciarlo. No es que yo diga, ya sé algo más de la santificación de Dios, sino que lo que Dios quiere, más allá de que yo conozca algo más, es que yo lo viva. Siempre lo recordamos. No solamente Dios quiere que conozcamos, nos llenemos la cabeza de conocimiento bíblico, sea un teólogo. No, lo que Dios quiere es que yo viva la fe, como Él quiere aquí en la tierra. No cuando esté allí en las alturas con Él por la eternidad. Ya se me fue el tiempo. Él quiere que yo viva aquí, en este tiempo que Él nos da como Él quiere. Y por eso yo debo evidenciar ese actuar de Dios en mí de diversas maneras. En mis palabras, en mi trato, en mis respuestas, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis decisiones. De diversas maneras yo soy el llamado a evidenciar aquí en la tierra el obrar de Dios en mí. Pero no solamente Dios es paz, sino también hay un segundo acercamiento. 2, Shalom, el Dios que da paz. El Dios que da paz. Cuando hablamos de otro nombre de Dios, tomamos como personaje ícono a Abraham. Hoy, al hablar de Shalom, este tercer nombre, vamos a tener como un nombre ícono a Gedeón. Gedeón, allí está su historia en el libro de Jueces. Es interesante entender un poquito el contexto. ¿De qué habla? Habla allí que Josué, aquel sucesor de Moisés, ¿te acuerdas? Moisés, llamado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Moisés no entra a la tierra prometida, se queda allí a puertas, y quien es el encargado de llevar, ingresar y tomar la tierra es Josué. Y entonces ya murió Josué. Ya la tierra está tomada. Ya están las tribus, han tomado posesión en las divisiones que se le había dado a cada una. Pero es una nación dividida. Y no solo ello, sino que ahora además
cada hombre y cada mujer de Israel ha comenzado a tener una nueva actitud. Antes esclavos, ahora libres, ya en el desierto y en la tierra prometida han llegado al libertinaje. Porque comenzaron a tomar decisiones absolutamente alejadas de Dios. Yo tengo esto como meta y entonces lo hago. Pero todo el mundo lo hace y a mí me parece bien, lo hago. No tiene nada que ver si es que Dios me guió a ello, si es que Dios está de acuerdo, si son en los planes de Dios o las pautas de Dios. Yo quiero casarme, no importa que no sea creyente. Y tomo mis propias decisiones. Y siempre lo digo y lo repito. Nosotros no somos robots. Somos libres para tomar decisiones. Pero ojo, repito, ojo. Seremos siempre responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y no podremos irrogarle a otro las responsabilidades que nos competen a nosotros por esas decisiones equivocadas. Somos libres para tomar decisiones, pero ojo, mañana asumamos con responsabilidad las consecuencias, para bien o para mal. Cada uno es responsable. De allí que este pueblo, el pueblo de Israel, comienza a dar rienda suelta a sus anhelos personales. Y ¿sabes qué? Es bien gráfico lo que describe al final de Jueces, cómo vive esta gente. Jueces 21, verso 25. Yo estoy usando ahora la versión Reina Valera contemporánea para este tema, el de hoy. ¿Qué dice la palabra? Jueces 21, 25. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada persona que vivía en Israel, cada quien hacía lo que le parecía mejor. La versión 60 dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Se fueron de un extremo a otro. Y entonces, a mí me parece bien esto y lo hago. Pues, ¿qué problema hay? Y se fueron distanciando cada vez más de Dios. No solo fueron libres, sino fueron independientes de todo, aún de Dios. Israel, entonces, comenzó a vivir una vida distinta a la que vivió en Egipto, a la que vivió en el desierto, a la que vivió al inicio de la toma. Ahora es otro. Israel se olvidó de Jehová Jireh. Se olvidó aquel Dios que le daba no solamente la provisión diaria, el maná, el alimento, en Egipto y en el desierto, sino que ahora, llegando a esta nueva tierra que estaba habitada antes por otros pueblos paganos, siguió a esos pueblos paganos y se olvidó de su Dios, como mencionamos con Elohim, que dijo, no sigas dioses ajenos, Éxodo 23, ¿te acuerdas? Los 10 mandamientos. Pues bien, Israel siguió los dioses ajenos y se fue tras ellos. Y al ir tras esos dioses, dejó al Dios de Israel. Israel dejó a Jehová Rofe, el Dios que sana. Tantas veces Dios lo había protegido incluso de las plagas. ¿Te acuerdas? En Egipto no tocaba a Israel, pero sí a los egipcios. Y en el desierto, ¿y cuántas cosas pasaron también allí? Y Dios protegiendo a Israel. Ahora ya se olvidó de este Dios que siempre los cuidó. Se olvidó de Jehová Nisi, su Dios estandarte, aquel que va delante de ellos, aquel que los precedía siempre de toda batalla. Un pueblo que tenía que conquistar las tierras de la tierra prometida. Y era un pueblo victorioso, pero cuando se aleja de Dios, hoy es un pueblo derrotado. Es un pueblo de Israel que se olvidó de Jehová Makadesh, el Dios que lo santifica. Y entonces, al olvidarse de ese Dios santo, se fueron tras la idolatría. Ese es el pueblo de Dios. Un pueblo que por ganar al mundo pagaron el costo. Perdieron de vista a quién, al Señor. Y comenzaron a ver lo que había en su entorno y lo siguieron. Pero cuando perdemos a Dios, lo perdemos todo.
Tal vez en tu vida alguna vez ha acontecido que, habiendo conocido al Señor, te has olvidado de Él. Y has comenzado a tomar decisiones por tu cuenta, en aras de ese anhelo que tú dices es razonable, pero Dios nunca fue consultado. Pero vengo a la iglesia, pero Dios no es tomado en cuenta en tu vida. ¿Os ha pasado alguna vez? Jueces 6, versos 1 y 2 nos introduce en ese escenario donde está viviendo Gedeón. Dice la palabra, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Interesante que empieza diciendo, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces me puse a leer qué significaba hacer lo malo. ¿Y sabes qué significaba? Es hacer aquello que es moralmente dañino a los ojos de Dios en todos los aspectos. No hay pecado menor ni mayor, todo es pecado, ¿verdad? Cuando uno hace desobedece a Dios. Pero ilustrativamente, de lo menos grotesco a lo más grosero, en todo incurrió Israel. Esa era la situación de Israel aquí. El pueblo de Dios. Un pueblo que conocía a Dios. Pero un pueblo que, estando en comunión con Dios, siempre con sus vaivenes, un día decide apartarse totalmente de Él e ir por su propio camino. Es un pueblo entonces que conociendo a Dios y dejándolo, incurrió ¿en qué? En apostasía. Dios siempre está atento a nosotros. Él no nos deja. Somos suyos. Pero así como el padre que ama a su hijo ¿cómo es? Lo disciplina, nuestro Dios que es nuestro Padre, también cuando ya ve que estamos en una situación, nos va a amar de una manera que nos va a disciplinar también. Israel no está exento a esa disciplina del Señor. Y nosotros, hermanos, también, por si acaso, tampoco. Tampoco. No miremos a Israel como, estos, tal por cual. Porque el que piense ser firme, mire que no, caiga. Yo mismo debo mirar porque yo no sea como Israel. Porque tal vez hoy estoy viviendo como Israel. Pero nadie más lo sabe. Sino mis amigos que están afuera, no creyentes. Cuando Dios interviene en estos casos, no solamente emite juicio, sino castigo. Es interesante que tras ese castigo de Dios, ese juicio de Dios, vino miseria y el derrumbe de Israel. La vida de Israel se convirtió en un círculo vicioso. Y si tú lees Jueces lo vas a ver. Israel peca, Dios envía juicio, Israel se arrepiente, ora, Dios liberta, y una vez que son libres, ¿qué hace Israel? Peca. Juicio, se arrepiente, ora, es libre, ¿y qué hace Israel? Peca. Dime, ¿nos parecemos a Israel? A veces somos así. ¿Sabes qué describe esto? Nos desnuda como seres humanos. Tan débiles como cualquier otro. Como cita la palabra refiriéndose a Elías, un hombre sujeto a pasiones. Así somos. Y por eso tenemos que tener cuidado de nuestras propias vidas cada día.
Israel, cuando llega a la tierra prometida, ya con la promesa de que cuando ingrese va a pelear, sí, pero va a conquistar. Sin embargo, hoy está siendo conquistado por los pueblos paganos. Está siendo subyugado por aquellos que ellos debían estar sobre ellos. Todo se trastocó. Israel violentó un principio. La desobediencia trastorna la paz. En tanto, la obediencia trae paz. La obediencia trae paz. Fíjate que dice Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Ahora un paréntesis. Cuando hablamos de mandamientos y mandamientos de Dios, cuando Dios te dice, aquí están mis mandamientos, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Que te los aprendas de memoria? No está mal, ¿no? Que lo aprendamos de memoria. Pero ¿qué quiere Dios de ti cuando te da mandamientos? ¿Qué quiere Dios de mí? Que los cumplamos, pues. Eso es lo que quiere Dios. La palabra nos dice que yo demuestro como hijo de Dios que amo a Dios, no porque canto, no porque oro, no porque vengo a la iglesia, sino cuando yo obedezco sus mandamientos. Allí en la cancha, en la tierra, en el hoy, yo demuestro así, visualmente, que amo a mi Dios cuando le obedezco. Y por eso aquí está. Oh, si hubieras atendido, mire ese condicional, ¿eh? Si hubieras atendido a mis mandamientos, es decir, si los hubieras obedecido, hijo, ¿qué hubiera pasado? Fuera entonces tu paz, ese shalom, en ese contexto macro, tu bienestar total en tu vida como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así hubiera sido si me hubieras obedecido. Pero si no obedeces, ¿va a ser así? No. Porque el bienestar de Dios, el shalom de Dios no es incondicional en este caso. Demanda de nosotros siempre una respuesta. Siempre una respuesta. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de que tuvo que pagar Israel por esta desobediencia? Dios quitó la mano de protección de Israel. Y entonces tuvo que Israel enfrentar solo a ese mundo. Fíjate lo que dice Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en mano de los madianitas. Israel en este contexto, recuerda, ya no tiene que comer. Israel es un pueblo dedicado a la agricultura también. Siembra, germina, va creciendo la plantita, ¿verdad? El alimento, y cuando está listo para la cosecha, ¿qué pasa? Vienen los de Madián y se llevan todo. Y se quedan sin comida. Es decir, aquello que es lo básico para la sobrevivencia, no lo tienen. Porque un pueblo pagano, un pueblo vecino, es el terror de sus vidas. Y lo que ellos requieren para sobrevivir, el alimento, no lo tienen porque se los roban todo. Y sus casas, ya no pueden vivir en sus casas porque temen que los maten. Se han ido a los cerros, a las cuevas. Tal vez consigan un poco de leña para el fuego en la noche. Pero no hay paz en sus vidas. Y en ese contexto, Israel ya no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no reconoce en sus vidas al Dios verdadero. Ya no tiene una vida de paz. Pero como Gedeón muchas veces, cuando acontecen circunstancias diversas que nos alcanzan,
¿Sabes qué? Muchas veces nosotros tendemos a ver el panorama. Esto está aconteciendo con nosotros, entonces, este es el índice, el mercado, las estadísticas. Comienzo a encontrar diversas causales de mi crisis. Y siempre, por supuesto, son otros los responsables de lo que me afecta a mí. Pero no me doy cuenta que tal vez son las propias consecuencias de mis decisiones las que me han llevado a un punto como ese. Dios nos dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con el pueblo, yo estoy contigo. Y la reacción de Gedeón es, ¿cómo que está con nosotros Dios? ¿No estás viendo todo esto? ¿En dónde está puesta la mirada de Gedeón? En las circunstancias. Y cuando Gedeón mira las circunstancias, es que ha dejado de mirar ¿a quién? A Dios. Porque mira lo que está al frente, no mira al Eterno, no mira al Dios de paz. Porque ni tú ni yo podemos mirar acá y mirar arriba, ¿no? ¿O hay alguno que puede a la vez? No, ¿verdad? Y Gedeón tiene que aprender qué es lo que está mirando en su angustia, en su aflicción, que le genera falta de paz. Jueces 6, versos 15 y 16, continúa la historia. Dice, Gedeón le respondió a Dios, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Y el Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Y nuevamente, aquí hay un hombre que es encomendado por Dios para hacer una diferencia. Y tal vez en todo tu escenario, Dios te quiere usar a ti para marcar la diferencia, como Gedeón. Pero como Gedeón tiene que comenzar a hacer cambios en su vida. Tiene que dejar de considerarse una víctima. Tiene que reconocer que no se trata de él. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Qué le dice Dios? Ojo, tú no estás solo y no va a ser en tus fuerzas. Yo estoy contigo. El creyente nunca está solo, no lo olvidemos. Y cuando Él nos encarga algo, Él va con nosotros. El problema es que muchas veces lo hacemos solo. Y nos olvidamos de depender de Él. Y Dios quiere que tengamos eso presente. Aquí Gedeón dice, yo soy de la familia más humilde, el más pequeño. Míreme a mí, Señor, ¿te das cuenta? ¿Sabes? Aquí me recuerda a otro hombre, a Moisés, cuando es llamado y comienza a esgrimir argumentos. Mira, ¿no te das cuenta de mis problemas, Señor? Tengo 50 problemas. Aquí Gedeón dice, yo tengo 51. Y yo digo, tengo 52. ¿Y qué le dice el Señor? Oye, Gedeón, ¿quién te ha dicho que te veas a ti? Mírame a mí. ¿Qué le dice el Señor? Confía en mí, Gedeón, no confíes en ti. Si tú te miras a ti, vas a encontrar tus 51 limitaciones. Pero confía en mí. Gira, revira. Date cuenta que no se trata de ti, Gedeón. No se trata de ti, hermano, hermana. Se trata de Dios a través tuyo, de Dios en ti. No nos quedemos mirando las circunstancias solamente. Veamos primeramente al Dios que permitió las circunstancias con un propósito en particular. Confía en mí. Ten fe. No solamente creas, tú crees que Dios existe, pero Dios no nos pide eso. Dios nos pide que tengas fe, no que creas solamente. Ten fe que yo voy a obrar en tu vida.
Ten fe que al intervenir se van a cumplir no tus propósitos, Gedeón, sino los míos a través tuyo. No te confundas, porque muchas veces esperamos que Dios nos cumpla, ¿no?, todo lo que queramos. Y cuando nosotros aprendemos a dejarle nuestras cargas a Él y Él tomar el control, entonces es Él quien decide, el Señor, y no nosotros. Un día, Azarías, está en 2 Crónicas 15:2, dice, fue lleno de una visión del Señor, y entonces dice, Él salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín, las tribus de Israel. Le está diciendo al pueblo de Dios, el Señor estará ¿con quién? Con ustedes. Sí, condicional, si ustedes están con Él. Si lo buscan, condicional, si ustedes lo buscan, ¿qué va a pasar? Lo hallarán. Pero si lo dejan, también Él los dejará. Es interesante que en esta figura de el Señor estará con ustedes, es ese símil de esa frase que hoy nosotros cotidianamente decimos, hay un hombre, una mujer y comienzan una relación de enamoramiento y dices, mira, estoy con ella, ¿no? He empezado una relación, ¿no? En Facebook, en relación, ¿no? Con su corazoncito. Esa figura de estar en una relación es la que acá nos dice el Señor. Él quiere tener una relación personal con nosotros, con su pueblo, con cada uno. Una relación de ida y vuelta con cada uno de nosotros. Eso es lo que busca. Y una frase que repite Dios permanentemente, Antiguo y Nuevo Testamento, es venid a mí. La segunda parte cambia, pero el llamado siempre es venid a mí. Recuerda, Dios ya tomó la iniciativa. Dios, en esta relación que quiere con nosotros, Dios ya tomó el primer paso. E incluso envió ¿a quién? A su Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Pero ¿qué dice el Señor? Ahora ven a mí. ¿Qué nos está diciendo? Ahora nosotros debemos dar ese paso de encuentro, porque Él ya lo dio, Él ya se acercó. Ahora Él espera de nosotros ¿qué? Una respuesta. Y siempre por eso está ese sí condicional. Yo tengo todo esto para ti, hijo, pero te toca ahora tu parte. Te toca responder. Te toca responder. Esa figura de si lo buscan, lo hallarán. Esa palabra buscan es la misma palabra que encontramos en Isaías 55:6. Dice allí, es uno de los versículos que yo escuché por primera vez cuando recién me convertí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y está cercano hoy también para ti, que estás aquí. Él está cercano a ti. Sabernos en presencia de Dios implica no solamente reconocer ante quién estamos, conlleva también una actitud personal de rendición de nuestras vidas, de postración ante Él, el alto y sublime, y decirle, Señor, te adoro. Los patriarcas tenían una manera ejemplar y práctica de mostrar esa conducta y ese carácter de adorador a Dios. ¿Qué hacían? Levantaban un altar. Muchas veces ofrecían allí sacrificios a Dios. Y eso es lo que hace Gedeón. Jueces 6:24. Dice, allí Gedeón, luego de toda esta conversación ida y vuelta con el Señor, dice, edificó un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Aquí es Jehová Shalom. Y hasta el día de hoy, este altar puede verse en Ofrá de los Abiseritas. Aquí la frase correcta es el tetagrama, ¿no? Las 4 letras y es Yahvé llamamos, ¿verdad? Yahvé Shalom o Yahvé Salom. Es aquí donde entonces Gedeón lo nombra. Y si te das cuenta, ¿en qué contexto sigue la opresión?
¿Sigue la persecución? ¿Sigue el hambre? ¿Sigue la crisis? Sí. Pero la perspectiva de Gedeón es la que ha cambiado. Ya no se está fijando en el entorno. Ahora, ¿a dónde volteó su mirada? A Dios. Y ese es el cambio que Dios quiere de nosotros cuando tengamos que enfrentar una crisis. No quedarnos viendo las circunstancias, sino volviendo nuestros ojos ¿a quién? A Él. Siempre. Volviendo nuestros ojos a Él. Porque allí, en esta frase que nos dice, el Señor es la paz, lo que está diciéndonos es, Dios es un Dios de paz, es el Dios de nuestra paz, es un Dios que además envía paz. Ese es nuestro Dios cuando dice Dios Shalom. Y por eso, siendo un Dios que envía paz, entramos al tercer y último punto. Shalom, el Dios que me da paz. El Dios que me da paz. Solo en Dios podemos esperar la verdadera paz. Y 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué nos quiere decir allí? Dios no es un Dios que nos va a llevar a una inestabilidad de vida, a una vida de perturbación, de desorden, sino todo lo contrario. Dios nos lleva a una vida de orden, a una vida en que podamos tomar decisiones correctamente, de forma tal que conlleve ello estar en una buena relación con los demás, pero sobre todo con Dios. En este marco, Dios siempre tiene las cosas claras, sabe los propósitos y los planes para cada uno de nosotros. Los que estamos perdidos somos nosotros muchas veces. Y para entender entonces sus planes, ¿qué tenemos que hacer? Dar el paso y acercarnos a Él. Establecer esa relación. No podemos recibir la paz de Dios, del Dios de paz, si no estamos en comunión con Él. Es algo necesario, es indispensable. Por ello, recuerda, aun cuando lo que pudiera afligirnos, pudiera ser tremendo, no permitas que ello abata tu corazón. Como pastores vemos diversas situaciones en la congregación. Vemos esposas jóvenes con bebés muy pequeños, donde sus maridos, que eran los únicos que trabajaban, fallecen. Ahora son ellas viudas, jóvenes con pequeños. Hombres, cabezas de hogar, con responsabilidades, se quedan sin trabajo. Hombres y mujeres, más ellas, mucho más ellas, que semana a semana tomamos noticias que son detectadas con algún cáncer. Esa es la vida de la iglesia, hermanos. Gestantes que pierden un bebé. La aflicción llega. Y probablemente tal vez digamos, pero yo no le he dado la espalda a Dios. ¿Cómo es que llegó esta aflicción a mi vida? Es que tenemos que recordar que Dios tiene sus planes. No siempre es porque hayamos hecho algo mal, pero es por un propósito que Dios lo permite. Y es por eso que Jesús nos decía en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Solo Jesús, solo el Señor nos puede dar la verdadera paz y la paz que todo hombre necesita. Solo de Él podemos recibir esa paz. Es una paz que tú no vas aquí a la esquina y dices, dame 10 soles de paz. ¿No? ¿Verdad que no hay? El dinero te puede dar satisfacciones y comodidades, pero no te va a dar paz.
La paz solamente, la paz verdadera, solamente te la puede dar, ¿quién? Shalom, el Dios de paz. Y por eso necesitamos relacionarnos con el Dios de paz para poder recibir del Dios de paz, ¿qué? Su paz. Es la única manera. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que Él está dispuesto a brindárnoslas. Y si Él nos las da, cuando su paz viene a mi vida, entonces, ¿cómo debe quedar mi vida? Mi corazón que estaba turbado, ¿qué debe pasar con él? Debe dejar de ser turbado. Ya no debiera de agitarse, angustiarse, perturbarse, estar intranquilo, estar con conmociones internas, dejar de dormir, estar perturbado. ¿Por qué? Porque si eso sucede, entonces no tienes paz. ¿Y qué te dice Dios? Deja de vivir así, hombre. Porque recuerda, la única manera que tú puedas desalojar tu vida esa paz, y yo te lo estoy prometiendo, es cuando mi paz viene a ti. Cuando mi paz sea una realidad en tu vida, tú ya entonces tendrías por qué preocuparte, porque me voy a encargar yo. Me voy a encargar yo. No tengas más un corazón miedoso. No tengas más un corazón temeroso, acobardado. No. Vive una vida a plenitud. Pero a veces nos dejamos vencer por la crisis. ¿Nos ha pasado? No sabemos el versículo de memoria de niños seguramente. Mi paso dejo, mi paso doy. ¿Te suena conocido? Pero cuando viene la aflicción, ¿tienes la paz? ¿Te das cuenta que muchas veces hay una dicotomía entre lo que sabes y lo que vivimos? Y Dios no quiere que haya esa dicotomía en nuestras vidas, sino que haya una unidad. Si Dios me ofrece esa paz, entonces es real y puedo vivirla, aun cuando permanezca la situación de crisis. La paz no implica que la crisis desaparezca. La paz implica que mi vida sea distinta para enfrentar de manera diversa esa crisis. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú guardarás en completa paz. Qué hermoso, ¿verdad? Es una promesa sin igual. Pero también te das cuenta que hay un condicional. ¿A quién va a guardar en completa paz? ¿A quién? A quien siempre piensa en Él. ¿Y quién más? A quien pone en Él su... No en sí, no en otro, no en un hombre, sino en quién, en Dios. Voy a presentar un currículum, así que o no tienes un amigo del trabajo, ¿no? Y estamos más pensando que en el amigo del trabajo nos va a ayudar que en Dios. Porque allí está mi confianza en el hombre. No está mal tener amigos. Lo que el Señor nos llama es ¿en quién? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Para tener la paz de Dios, tenemos que acercarnos a Shalom, aquel que nos puede dar la verdadera paz. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: no se preocupen por nada. ¿Por qué te afanas, hombre? No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante que Dios nos conoce a la perfección. Que cuando hay alguna cosita que sale de nuestro orden, ¿cómo nos ponemos? Nos perturbamos. ¿Y entonces qué nos dice Dios? Hijo, ¿por qué te preocupas? ¿Alguno de nosotros aquí alguna vez se ha preocupado por algo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Hay alguien que nunca se ha preocupado. Bueno,
¿Qué nos dice el Señor? No te preocupes por nada. Ahora, no te está diciendo con que vayas silbando por la vida y, no. ¿Qué te está diciendo aquí? No te preocupes tú. Este tema que te congoja, no tienes que tomarlo tú. Me quiero encargar yo. Eso está diciendo. Por eso continúa diciendo, no te preocupes, más bien haz lo siguiente. Ante esta situación, haz lo siguiente. ¿Qué dice? Déjamelo a mí en oración. Déjamelo a mí en oración. Que yo me encargo. Y entonces, la paz que hoy no tengo, porque por eso estoy preocupado, ¿no? Vendrá a mí, porque ya el tema, ¿me encargo yo? No. ¿Quién se va a encargar? El Señor. El tema es cuando yo oro, pues se lo dejo, pues yo sigo preocupado. Entonces no se lo he entregado. No he dejado que Él se encargue, porque yo sigo preocupado en el tema. Pero frente a esta delegación de aquello que me angustia, que me perturba, podemos encontrar un gran obstáculo. Porque ¿qué nos dice el Señor? No te preocupes más bien déjamelo a mí en oración. ¿Sabes que tenemos un problema acá? Y un gran problema en algunos casos. ¿Cuál es? Es que si el medio para que eso se trastoque es la oración, el problema es si oramos. Porque muchas veces solo nos preocupamos y cuando el problema se agranda nos preocupamos más. Y tal vez tengamos oraciones de buenos días con el Señor, despertaste, es un milagro. Entonces ya, gracias Señor, desperté con los alimentos, en la noche al acostarte. Pero cuando tenemos una oración como la de David en los Salmos, donde cual David derramas tu corazón y tu vida y todo tu tema delante del Dios de la gloria. Y le dices, Señor, esto es por lo que yo me preocupo realmente. Esto es lo que acongoja mi alma. Esto es lo que hoy me aflige. Y muchas veces solamente nos dirigimos a Dios en oración para hacer pedidos, pero no para descargar nuestra alma y decirle, Señor, encárgate de esto. Tenemos que recordar, si en verdad en algún momento aprendemos a descargar nuestros temas delante de Dios, entonces Él se va a encargar. Y cuando Él se encargue, entonces la decisión final, ojo, no es tuya, sino ¿de quién? De Él. No siempre tiene que agradarnos, porque la decisión final no es nuestra, sino ¿de quién? De Él. De Él, de Dios. En ese marco tenemos que recordar siempre que el más interesado es Él. Porque cuando yo no logro tener este desplace de aquello que me aflige, yo sigo con la preocupación. Y es que sencillamente la ansiedad que yo voy a mostrar permanentemente va a denotar la falta de paz en mi vida. Cuando yo estoy ansioso es que no tengo paz. Y la ausencia de paz, ¿a qué me lleva? A preocuparme. ¿Y qué me dice el Señor? Oye, hombre, deja de preocuparte, pues, confía en mí. Y a veces nosotros confiamos más en nosotros que en Él. Por eso, último versículo. 1 Pedro 5:7. ¿Qué dice el Señor? Echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira qué hermosa promesa. ¿Pero qué nos pide Él? Lo que nos dijo en el anterior versículo. Este echar significa literalmente en griego tirar sobre. Es como que uno en la cama y tiras algo sobre tu cama. ¿Qué nos dice? Avienta sobre Él toda tu carga, sobre el Señor, para que Él tome el control y Él se encargue. Y cuando Él se encarga, entonces tú ya no te encargas. Porque recuerda, finalmente, Él que dice, tiene cuidado de ti.
y tú renuncias porque hay otro que va a tomar el control de aquella situación que te angustia. Y entonces podrás vivir en paz, indistintamente del resultado, porque es Él quien toma el control. Él provee de manera providencial su cuidado siempre sobre nuestras vidas. No lo olvidemos. Pero te tiene que pasar algo en nosotros. Tenemos que aprender a creerle. Confía en mí, dice el Señor. Se lo dijo a Gedeón varias veces. Te lo dice a ti permanentemente, como a mí también. Shalom, nuestro Dios de paz, Él nos ofrece una doble paz. La paz que Él nos da, pero también nos ofrece la paz con Él, esa paz que nos relaciona con Él. Porque tal vez han habido decisiones en nuestras vidas que nos han llevado como Israel, el Israel de Gedeón, a separarnos. Y entonces estamos viviendo alejados de Dios. Dios, habiendo dado el primer paso, nosotros estamos en ese otro lado, todavía sin responder. Y Dios no solamente quiere darnos su paz, sino quiere que nos reconciliemos con Él de forma que tengamos una vida plena. Hoy quiero terminar diciendo lo siguiente. Dios, el Dios de paz, quiere darte a ti la paz que tú necesitas. Pero para ello tienes que aprender a confiar en el Señor y a dejar todas tus cargas en Él. Y si en alguna circunstancia tú sabes que has perdido la paz a consecuencia de tus propias decisiones, ¿a qué te llama el Señor? Venid a mí, reconciliémonos y vayamos para adelante. Entonces el Dios de paz te dará a ti su paz. Amén, iglesia. Vamos a orar.